Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Eduardo Bastías, ingeniero y magíster en gobernanza y creador del canal de YouTube Ovejas Eléctricas. El día de hoy voy a compartir con ustedes una pequeña charla o coloquio denominada Introducción a la Gobernanza, la cual está basada en las clases que he hecho tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Técnica Federico Santa María. Lo primero que conviene aclarar al momento de abordar el concepto de gobernanza es que se trata de una palabra problemática. Es una palabra que no tiene una definición única. Y por lo mismo, muchas veces si ustedes observan a dos personas e incluso dos expertos conversando acerca de gobernanza, van a notar que es muy probable que ambos estén usando la misma palabra con significados bastante diferentes. ¿A qué se debe esto? Bueno, no existe una definición única de gobernanza básicamente por tres razones. En primer lugar, yo diría que es porque existen distintas escuelas de pensamiento. Sin ir más lejos, en Alemania, por ejemplo, existen dos grandes corrientes dentro de la sociología que entienden la gobernanza de manera un tanto diferente. Así es que uno y ambas escuelas son críticas de la otra. Y además, dentro de esas escuelas hay distintas variantes también. Esa es una dimensión que complejiza el asunto. Agreguémosle ahora una segunda dimensión. Existen distintos estilos de gobernanza. Vamos a ver que hay un verdadero espectro de estilos que tienen dentro de esa continuidad dos extremos. Para efectos de esta presentación voy a concentrarme en esos dos extremos que son los más fáciles de explicar. Pero es en realidad un continuo, ¿ya? Hay gente que está más sesgada hacia un extremo, hay gente que está más sesgada hacia el otro. Entonces ya tenemos dos dimensiones diferentes que complejizan el concepto de gobernanza. La primera es que existen distintas escuelas de pensamiento y como si fuera poco, además existen distintos estilos de gobernanza. Pero hay incluso una tercera razón por la cual el concepto se complejiza y es el que yo denomino las gobernanzas con apellido. Por ejemplo, gobernanza corporativa, gobernanza global, gobernanza territorial. Dependiendo del ámbito o del dominio en el que estamos empleando el concepto de gobernanza, obviamente que éste va adquiriendo connotaciones distintas. Y una de las principales tal vez es justamente la gobernanza corporativa, que se entiende de una manera completamente diferente al resto de las gobernanzas con apellido. Yo como investigador que he profundizado en el tema, he acuñado una definición propia del concepto, la cual está obviamente influida por mi formación en el magíster de la Universidad de Heidelberg y particularmente por autores como el británico Bob Jessop y el alemán Niklas Luhmann. Bajo este paradigma, entonces, he definido la gobernanza como el manejo de una problemática social compleja que involucra a múltiples actores con intereses diversos mediante la conformación de una red autónoma e independiente dotada de estructuras y procesos viables para su autorregulación. Puede parecer una definición bastante compleja, pero la verdad es que eso es la gobernanza, o por lo menos así la entiendo yo y considero obviamente que esta es la definición más correcta basándome en autores como los que yo mencioné. Destaquemos que dentro de esta definición se requiere que exista una problemática social compleja. Vamos a ver que esto es súper importante, por ejemplo, para Bob Jessop. ¿Ya? Entonces, además tiene que haber un manejo, tiene que haber lo que los alemanes llaman Steuerung. Vamos a ver también a qué me refiero con eso más adelante. Tiene que involucrar a múltiples actores con intereses diversos. En el lenguaje técnico se habla de constelaciones de actores.
mediante la conformación de una red autónoma e independiente, concepto que está muy vinculado a la autopoiesis, que originalmente fue un concepto acuñado por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, pero que posteriormente, principalmente gracias al trabajo del sociólogo alemán Niklas Luhmann, se llevó a otros dominios como el de la sociología. Tiene que estar dotada de estructuras y procesos viables para su autorregulación. En este aspecto, la influencia de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, es también muy importante, un referente muy importante para entender la gobernanza. La gobernanza, la palabra, proviene del griego y no es casualidad. La cultura global actual, independiente si uno vive en China o en Chile o en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del planeta, la cultura global actual encuentra su fuente en el legado griego y romano de los primeros siglos de nuestra era y de los que la antecedieron, siglo tercero, segundo, primero antes de Cristo. Por ese motivo, muchas palabras técnicas y científicas tienen un origen griego o del latín. La palabra gobierno, gobernanza e incluso la palabra cibernética provienen de la misma raíz griega Kybernetis, que está escrita ahí con caracteres griegos. ¿Qué es lo que era originalmente un Kybernetis? Era el rol que desempeñaba el timonel de una embarcación en el Mediterráneo antiguo, que debía conducir su nave coordinando timón, velas y remos. Es decir, tal como les anticipé, Kybernetes tiene que ver con maniobrar y maniobrar dentro de una complejidad, ya que en este caso, en el caso original de la palabra, tenía que ver con la sinergia entre el timón, las velas y los remos. Y por lo tanto, también es importante tomar como antecedente histórico de la gobernanza el concepto de la polis griega, ya que ahí se origina, por ejemplo, el concepto de la democracia. La polis griega, como ustedes saben, es el antecedente de las ciudades y estados modernos, inspira el concepto de comunidad participativa y sostenible. En estas polis, que cada una era una ciudad pero también era un estado, se promovía la interacción cívica, la eficiencia urbana y la calidad de vida. La polis es famosa por haber sentado las bases del concepto de democracia, si bien era una forma de democracia muy diferente a la moderna. Este sello de participación ciudadana se manifiesta de manera muy profunda en las principales escuelas de pensamiento sobre gobernanza. Entonces vamos a ver que, por lo general, cuando hablamos de gobernanza, estamos necesariamente implicando participación ciudadana. ¿De qué ciudadanos? De las constelaciones de actores, que muchas veces tienen intereses diversos e incompatibles, y por lo tanto hay que buscar una forma de armonizar esos intereses en pro del bien común. Uno de los referentes más importantes a la hora de hablar de gobernanza o de sus orígenes históricos es el discípulo de Sócrates, Platón, quien dedicó uno de sus libros, La Politeia, a establecer las bases del orden político de la polis. Este libro lamentablemente fue traducido al latín como la República, la res pública, la cosa pública, porque obviamente en Roma no existía el concepto de polis, ¿ya? Los romanos originalmente eran una república y posteriormente pasaron a ser un imperio. Entonces tradujeron el título de este texto como la República, a pesar de que su nombre original hace referencia a la polis. Por eso se llama Politeia, que puede traducirse algo así como el orden político de la polis. Este texto, fíjense que es súper importante porque se le considera la primera constitución política de la historia, ¿ya? En Chile, por ejemplo, recientemente tuvimos 2 intentos de modificar la constitución, que fueron intentos fallidos, es lo que técnicamente se denominaría un fallo de gobernanza. Pero aquí lo importante es
que las constituciones han existido desde la época de la Politeia de Platón, quien redactó la primera constitución para una polis. Fue una constitución abstracta porque no estaba destinada a servir a una polis específica, a pesar de que Platón obviamente vivía en Atenas y de hecho fue el fundador de la famosa Academia de Atenas. A diferencia de las constituciones modernas, esta Politeia contiene una vasta introducción filosófica que sienta las bases conceptuales para su desarrollo. Es decir, no es solamente un listado de leyes o de normas, sino que antes de eso hace una reflexión filosófica de por qué hay que establecer esas normas, y dentro de esta fundamentación filosófica destaca el famoso mito de la caverna, que seguramente muchos de ustedes conocen y que yo lo voy a resumir muy esquemáticamente diciendo que es como Matrix, la película Matrix, ¿verdad? Versión Platón. Porque Platón lo que imagina son unos prisioneros que están dentro de una caverna, que nacieron ahí y su único acceso a la realidad son las sombras que se proyectan en el fondo de la caverna y el eco de los ruidos que vienen del exterior, pero que ellos creen que vienen de esas sombras. Es como si estuvieran viendo una película de cine, básicamente, pero con la tecnología de la época de Platón, en que son prisioneros que nacieron en una cueva y lo único que ven son sombras y escuchan ecos. Entonces ellos están convencidos de que esa es la realidad real, que es la realidad última, hasta que uno de ellos logra escapar de la caverna y descubre cuál es la realidad última. Muy parecido a lo que le pasa al protagonista de Matrix. ¿Por qué incluye esta alegoría dentro de un texto que tiene que ver con el orden político de la polis? Por la sencilla razón que Platón quería explicar con este mito que un gobierno, para poder ser efectivo, tiene que partir del conocimiento, y ese conocimiento no está en la realidad aparente de las cosas, porque hay una realidad superior que es más profunda y que los gobernantes deben cultivar. Entonces, no es casualidad que el mito de la caverna aparezca precisamente en esta primera constitución. Es muy parecido al concepto que un gran presidente de Chile, del Partido Radical, don Pedro Aguirre Cerda, acuñó con su famosa frase: gobernar es educar, ¿ya? Para Platón es algo parecido. El gobernante tiene que estar a la altura de ese desafío, tiene que estudiar sobre todo filosofía y poder acceder a una realidad última y no a una realidad de las apariencias. Por lo mismo, Platón desconfiaba profundamente de la democracia, ¿ya? Debido a aquello que hoy día se denomina distancias cognitivas. Uno de los problemas que tienen las gobernanzas es justamente la diferencia de nivel cognitivo que hay entre las distintas constelaciones de actores, ¿ya? No es el mismo nivel cognitivo el que tiene personas que tienen más estudios, que tienen más experiencias, que tienen más conocimiento, que otras personas que a lo mejor no han tenido acceso ni oportunidades similares. Entonces, a veces una de las dificultades de sacar adelante, de resolver una problemática social compleja, pasa necesariamente por mitigar esas distancias cognitivas. Luego tenemos al discípulo de Platón, Aristóteles, quien entró muy joven a la academia, a los 17 años, y continuó bajo la tutela de su maestro Platón hasta el fallecimiento de este último. Sin embargo, fue bastante crítico de la República y esta crítica la plasmó en su obra Política. Aquí está escrito con letras griegas. Los que son ingenieros están acostumbrados a usar letras griegas porque se usan mucho en álgebra y podrán distinguir ahí pi, omicron, lambda, iota, tau, iota, kappa, alfa. Política. ¿Ya? Nuevamente haciendo esta palabra referencia a la polis. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que vamos a encontrar entre Aristóteles y Platón?
Platón desarrolla su politeia, su república, desde un ideal teórico. Aristóteles, en cambio, toma en cuenta la realidad observable de los sistemas sociales. En otras palabras, Platón intenta diseñar una ciudad justa perfecta desde la teoría. Aristóteles, en cambio, propone que en la realidad el régimen menos malo es el que va a servir y que tiene que estar diseñado a la medida de cada territorio y realidad. Y que dos polis distintas no necesariamente van a tener el mismo régimen de gobierno, porque puede que un régimen sea más apto para una polis y otro régimen diferente para otra polis. Platón, además, como ya dije, privilegia el gobierno jerárquico. Hay autoridades que son los que más saben, los más sabios, ¿verdad?, que gobiernan. Y Aristóteles, en cambio, aboga por una participación más activa de la base. Él sostiene que, por muy sabios que sean esos gobernantes, si las bases no están de acuerdo o no entienden las políticas, pueden incluso desarrollar ideas revolucionarias de intentos de golpe, etcétera, por estar insatisfechos con algo que no comprenden. Por lo tanto, Aristóteles enfatiza que para poder hacer una gobernanza correcta de la polis, no basta con tener sabios iluminados que a lo mejor ni siquiera existen en la vida real, sino que hay que tener necesariamente la participación ciudadana de base. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, ambos filósofos coinciden en lo fundamental, entre otras cosas, que la política es necesaria para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué hoy día entonces se habla tanto de la gobernanza? Bueno, la verdad es que este boom de la gobernanza partió en los años 80 del siglo pasado y particularmente en círculos relacionados con el desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, a raíz del rechazo de la trinidad conceptual mercado, empresa, sociedad civil, que ha tendido a dominar la corriente principal del análisis de las sociedades modernas. Es decir, cada vez que hay organismos internacionales, estamos hablando de los años 80, que intentaban resolver problemas, por ejemplo, de subdesarrollo, muchos teóricos hablaban del rol del mercado, de la empresa y de la sociedad civil, pero hubo otros que dijeron no, ese enfoque es insuficiente. Y estas personas que criticaron esta trinidad conceptual acuñaron este término de gobernanza que proviene, como ya vimos, del griego kibernetes. Para ser más específico, la gobernanza tiene un origen histórico triple. Por una parte, las relaciones internacionales, el descontento con teorías anteriores como el neomarxismo, que se basaba en la mencionada trinidad conceptual, sin incorporar a otros agentes, a otras constelaciones de actores, y sin considerar también dinámicas internas que vamos a ver que son, por ejemplo, las que Bob Jessop subraya. Por otra parte, también se comenzó a hablar de buena gobernanza para explicar por qué habían países de África que mostraban índices de desarrollo muy superiores a los de otros países del mismo continente. Y finalmente, una de las razones que hay que mencionar también de por qué la gobernanza se ha puesto de moda es por un fuerte debate filosófico y teórico que existe hasta el día de hoy entre los sociólogos alemanes. ¿Ya? Como ya dije al principio, existen dos grandes escuelas dentro de los sociólogos alemanes dedicados a la gobernanza y algunas de estas escuelas incorporan conceptos como autopoiesis y el Steuerung que ya mencioné. Entonces, como hay un enfrentamiento entre dos grandes corrientes teóricas, eso hace que se escriba mucho acerca del tema y que en el ambiente académico esté de moda hablar de gobernanza. Fíjense en esta cita de Bob Jessop. La difusión de la teoría de sistemas está ligada al creciente interés en la autorregulación de sistemas complejos en entornos turbulentos y a los problemas planteados por los intentos de dirigir tales sistemas desde afuera. Es decir, lo que está subrayando Bob Jessop es que esta
trinidad conceptual de mercado, gobierno y sociedad civil es insuficiente entre otras cosas, porque hace caso omiso a las dinámicas complejas que surgen al interior de estos sistemas y que complejizan la posibilidad de ser gobernados desde afuera. Como ya dije hace un tiempo, hace un rato, existe también un espectro de maneras de entender la gobernanza y yo me voy a concentrar en los dos extremos, que son la gobernanza jerárquica y la gobernanza rizomática. En el entendido en que a veces también, muchas veces, la gobernanza se entiende no en ninguno de estos dos extremos, sino que en una especie de equilibrio. Una de las diferencias más profundas entre las diversas escuelas de gobernanza radica en cómo conciben la coordinación del poder, la toma de decisiones y la producción del orden social. Si lo describen como una dinámica predominantemente jerárquica, un gobierno, un organigrama, pensémoslo así, centrado en estructuras verticales de autoridad, o más bien como una dinámica rizomática, distribuida, relacional y policéntrica. Esto obviamente es más compatible con la visión que tenía Aristóteles. Diríamos que Platón el día de hoy hubiera interpretado la gobernanza como algo jerárquico y Aristóteles como algo rizomático. Entre paréntesis, rizoma, la palabra rizoma proviene de el estudio de ciertos vegetales que tienen raíces en común y que están distribuidas horizontalmente en el suelo. Entonces, rizomático trae a la mente esta idea de que la gobernanza puede venir desde las raíces distribuidas horizontalmente. Y como ya les había adelantado, otro factor que complejiza la comprensión del concepto de gobernanza es la existencia de estas gobernanzas con apellido, que no son otra cosa que distintos espacios donde se puede aplicar el concepto. Entonces, por ejemplo, tenemos la gobernanza global, la gobernanza territorial, la gobernanza corporativa, e insisto que esta última es seguramente la que es más distinta. Y esto es problemático sobre todo en ingeniería, porque normalmente en ingeniería vamos a entender la gobernanza como gobernanza corporativa, que como acabo de decir es muy distinta, se entiende de una manera muy diferente a las gobernanzas en general. En relación a la gobernanza social, que es la forma más común de entender la gobernanza, aquí, ojo, no me estoy contradiciendo. Dije recién que la gobernanza corporativa es la manera más común de gobernanza que enfrentan los ingenieros, solo los ingenieros, ¿ya? En cambio, en términos globales, en términos genéricos, incluyendo urbanistas, sociólogos, politólogos, etc., la forma más común de entender la gobernanza es la gobernanza social. En el ámbito social, la gobernanza se dirige como el marco que regula las interacciones entre los distintos actores, ya sean individuos, grupos sociales, instituciones públicas o entidades privadas. Es decir, cómo resolvemos problemas complejos, problemas sociales complejos, con constelaciones de actores diversos, con intereses distintos, buscando el bien común. Este enfoque no solo contempla la esfera política, que sería la gobernanza jerárquica, o gobierno en realidad, en este caso quienes defienden el concepto de gobernanza rizomática normalmente dicen que la gobernanza jerárquica no es no es gobernanza, sino que es más bien gobierno. Entonces, este enfoque más rizomático no solo contempla la esfera política, sino que también abarca aspectos económicos, ambientales, culturales y tecnológicos, entre otros. Así se convierte en un instrumento clave para la comprensión y mejora de la convivencia y el desarrollo humano. Esto en cualquier nivel de gobernanza social. Puede ser a nivel nacional, a nivel comunal, incluso dentro de un condominio. Yo vivo en un condominio, por ejemplo, acá en la comuna de Quilpué, y dentro de mi condominio hay también un comité de administración
y estamos implementando, aunque tal vez la directiva no lo sepa, estamos implementando una forma de gobernanza social. A lo mejor no sabe que ese es el concepto, pero eso es lo que se está haciendo. El rol del gobierno. ¿Cuál es el rol del Estado en la gobernanza territorial? Porque evidentemente que el gobierno tiene que jugar un rol. El Estado juega un rol de gobierno a nivel territorial en distintas escalas, como ya dije, nacional, regional, provincial o local. Sin embargo, los procesos y las estructuras de gobernanza son intrínsecamente independientes. Como ya vimos, hay unas sinergias internas entre las constelaciones de actores y muchas veces el orden no proviene desde afuera, desde una institución formal como el Estado, sino que surge de la propia interacción de estos actores. El Estado puede, de hecho, participar como un actor más de la gobernanza, pero desde un punto de vista estricto y rizomático no es el que rige y comanda su funcionamiento. ¿Qué vamos a entender por gobernanza local? Es la gobernanza territorial en el ámbito comunal y comunitario. La gobernanza local se refiere a los mecanismos y procesos de toma de decisiones que se llevan a cabo a nivel de gobiernos locales. Por ejemplo, en Chile se llaman municipios o municipalidades. En otros países tienen otros nombres como alcaldía o en España tiene otro nombre que ahora no recuerdo. Hay también consejos municipales y organizaciones de la sociedad civil. Perdón, me acabo de acordar. Ayuntamiento también se llama. Pero además de estas instancias de gobierno local, llámese municipalidad, ayuntamiento, etcétera, hay organizaciones de la sociedad civil, tales como juntas de vecinos, comités de desarrollo vecinal, lo que ya mencioné también, comité de administración de condominio. Todos estos son actores que están llamados a participar en la gobernanza local. Entonces, la gobernanza local incluye la participación ciudadana. ¿Para qué? Para la elaboración de presupuestos comunales, para la planificación urbana, para la gestión de la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, hay un hoyo en la calle y quiero que lo pavimenten. A través de un comité de desarrollo vecinal, esa inquietud se puede canalizar y la municipalidad lo puede resolver. Todo eso es gobernanza local. En particular, en el contexto de lo que se llama una Smart City, si bien es cierto, la palabra smart se usa como sinónimo de tecnología digital, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo hablo de un smartphone o de un smart TV, la verdad es que para los expertos en ciudades inteligentes, smart no es necesariamente sinónimo de tecnología. No basta con comprar computadores, instalar Internet de las cosas, haciendo eso no estás convirtiendo a tu ciudad necesariamente en smart. Para que una ciudad sea realmente smart, hay una pirámide, parecía la pirámide de Maslow, para aquellos que estén familiarizados con ese concepto, que tiene que partir necesariamente del territorio. ¿Ya? Es el territorio el que me va a definir cuáles son los requerimientos, cuáles son las prioridades. ¿Y cómo? A través de la gobernanza local. A través de la gobernanza local, los distintos actores, las juntas de vecinos, la Cámara de Comercio, la municipalidad, etcétera, van a tener sobre la mesa intereses disímiles, pero hay que buscar un bien común. En base al resultado de esa gobernanza, recién ahí se puede hacer una planificación urbana y recién a partir de esa planificación se pueden establecer los requerimientos técnicos, funcionales y sistémicos para incorporar tecnología de la información y las comunicaciones que faciliten la gestión, porque esa tecnología por sí misma no va a resolver problemas. Si yo tengo Internet de las cosas para monitorear, por ejemplo, la delincuencia, no basta con tener la tecnología, tengo que gestionarla. Entonces, es muy importante para poder hablar de Smart City que además de la tecnología exista gobernanza. Otro tipo de gobernanza con apellido que es muy importante es la gobernanza global. Y yo le puse aquí el subtítulo El sueño de la posguerra porque en el momento en que estamos grabando este video, en abril de 2026, están ocurriendo eventos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pasando a llevar
las normativas de la gobernanza global. Y es más, él mismo ha declarado que, para decirlo en buen chileno, no está ni ahí con la gobernanza global. Él lo que quiere es gobernar a Estados Unidos y el resto tiene que estar subordinado a lo que Estados Unidos decida. Eso lo ha declarado el presidente Donald Trump. Yo no estoy inventando nada. Pero bueno, a pesar de este liderazgo de este presidente en particular que existe hoy día y que está en el centro del torbellino de las noticias a nivel mundial, la verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial la gobernanza global adquirió una relevancia crucial en la búsqueda de soluciones a desafíos transnacionales, como precisamente los conflictos bélicos, el cambio climático, la migración, el comercio internacional, la salubridad y las pandemias, a través de el organismo de las Naciones Unidas que se llama Organización Mundial de la Salud. Los derechos humanos, también existe eh, un comisionado de derechos humanos, un alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, un cargo que fue ejercido hace pocos años por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y más recientemente también se han agregado temas como ciberseguridad e inteligencia artificial. ¿Ya? Son temas que tienen que ser discutidos dentro de la gobernanza global, al igual que también la gobernanza del espacio exterior, para la cual existen agencias específicas de Naciones Unidas. La más importante se llama COPUOS, que es un comité, y la UNOOSA, que es la agencia subordinada a este comité, que es una agencia ya más ejecutiva. La gobernanza global se refiere entonces al conjunto de instituciones, normas y procesos que regulan las relaciones entre estados, organizaciones internacionales y actores no estatales en áreas de interés común. Ejemplos de gobernanza global incluyen Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los tratados internacionales vigentes. Y por fin llegamos a el tipo de gobernanza que es más frecuente en ingeniería, que es la gobernanza corporativa y que, como vamos a ver, es muy diferente de cualquier otro tipo de gobernanza. ¿A qué se refiere la palabra gobernanza al interior de una empresa? Dentro de una organización, la gobernanza se manifiesta en la forma en que se establecen las estructuras de autoridad, se definen los procesos de toma de decisiones y se supervisa las acciones para garantizar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Obviamente esto no se limita a empresas privadas en el sentido estricto, ni tampoco al sector público, municipalidades, ministerios, servicios públicos, sino que se extiende a organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y en general cualquier tipo de comunidad autogestionada. Entonces, en estos contextos, la palabra gobernanza adquiere una connotación bastante distinta y muy característica. Ejemplos prácticos de gobernanza corporativa incluyen la adopción de códigos de ética, la implementación de comités de auditoría o la divulgación de informes financieros. Entonces, para ir cerrando, volvemos nuevamente a esta definición que yo mismo acuñé desde mi formación en la Universidad de Heidelberg y tomando obviamente como base a los principales referentes y autores que he leído, dentro de los cuales destaco principalmente a Luhmann y Jessop. Y por eso defino la gobernanza como el manejo de una problemática social compleja que involucra a múltiples actores, lo que hemos denominado constelaciones de actores, con intereses diversos. Ese es el problema, que tienen lo que uno quiere, el otro quiere lo contrario. Entonces hay que buscar un bien común, un entendimiento. ¿Y cómo se logra ese entendimiento? Mediante la conformación de una red autónoma e independiente. Eso significa que no es gobernada desde afuera, dotada de estructuras y procesos viables para su autorregulación. Bien, con eso estaríamos entonces finalizando esta presentación. Espero que haya sido de su interés y espero también dentro de un tiempo estar subiendo al canal otros videos con asuntos que a lo mejor también estén relacionados con las materias que suelo enseñar sobre todo ahora último en la Universidad Santa María o en la Universidad Viña del Mar.
Saludos, que estén muy bien.